legislación del propio Congreso, que dijo: no podemos seguir aprobando leyes sin saber cuánto valen, porque alguien lo tiene que pagar, y quien lo paga es el Estado, lo pagan son los contribuyentes, y lo pagan los contribuyentes bien con el producto de sus impuestos o con un impuesto peor, que es la emisión inorgánica de dinero o el endeudamiento del Estado, que es comprometer a las futuras generaciones en proyectos actuales. Y entendemos, señor presidente del Partido Conservador y senador José Darío Salazar, que en materia fiscal el Partido Conservador tiene muchos reparos. Entendemos que el fiscal dijo que se tenía que duplicar la nómina de fiscales para poder atender esta necesidad, y que se necesitarían más cárceles. Hemos terminado unas cárceles y parece que las terminamos mal, y que no se ha hecho lo que tiene que hacerse para dotar esas cárceles de los elementos electrónicos, tecnológicos, para que puedan operar. Y ya nos están convocando a construir más cárceles. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están las posibilidades fiscales de un presupuesto que además ustedes acaban de aprobar? Sí, entiendo que el señor vicefiscal dijo que habría que doblar el presupuesto, y como usted dice, doctor Londoño, si no hay recursos para ciertos programas, pues entonces los gobiernos terminan acudiendo a los impuestos, y ahí empieza a dolerle el bolsillo al ciudadano. A dolerle el bolsillo al ciudadano, bien directamente o bien indirectamente, y muchas veces el ciudadano no se da cuenta, porque eso termina en un endeudamiento que ya va siendo un endeudamiento preocupante el que tiene Colombia, y que es un endeudamiento que además ha venido siendo auspiciado y estimulado por el bajo precio del dólar en nuestro mercado. Pero sí, diga usted. No, así es, doctor Londoño. La revaluación está destruyendo empleos. Mire, por ejemplo, el tema de los floricultores. Están cerrando sus negocios. Cada vez es más alarmante ver a muchos de ellos cerrar sus negocios y tener que buscar otros campos de acción para evitar el despido de muchos trabajadores, y seguir con una actividad económica que les permita pues vivir dignamente y darle a las familias trabajadoras la posibilidad de seguir manteniendo a los suyos. Entonces el tema de la revaluación, el cual usted ha combatido y ha solicitado desde hace muchos años. Yo recuerdo al Banco de la República, desde que estaban en el 10%, que bajen las tasas de interés, y hoy siguen siendo altas, mientras que en Estados Unidos están en 0,5 y en Europa están en 0, aquí las tasas de interés siguen estando en 3. Entonces ese es un fenómeno que nos preocupa muchísimo, y es un fenómeno de responsabilidad económica del Banco de la República, donde tiene asiento el gobierno nacional. Y hay un proyecto todavía más exigente desde el punto de vista fiscal, que no se está examinando con ecuanimidad, que no se está examinando con cuidado, que es el tema de la reparación de las víctimas, senador. Nadie sabe eso cuánto vale. Para empezar, porque nadie sabe cuáles son las víctimas a las que se les va a aplicar la ley. Lo hemos preguntado. Aquí tuvimos a Guillermo Rivera, el congresista que ha sido el gran impulsor de la ley, y le dijimos, bueno, ¿cuáles son las víctimas a las que usted se refiere? Entonces hay unas víctimas que tienen muy claras, que son las víctimas del paramilitarismo, porque parece que la historia de Colombia empezó con el paramilitarismo, y nadie quiere admitir ahora un hecho, y es que ese fenómeno dramático, el llamado paramilitarismo, obedeció a una reacción en contra de las agresiones de las FARC y de la guerrilla contra la sociedad colombiana. Y si hay víctimas del llamado paramilitarismo, como las hay muchas más que son víctimas de las FARC, del ELN, víctimas de la violencia que se llamó liberal conservadora, víctimas del bandolerismo de los años finales de los años 50 y 60, víctimas del narcotráfico, que ha sido desolador para la vida de la nación. Senador, ¿quién tiene una estadística de cuántas son las víctimas, además de todos los delitos?
porque hay víctimas que murieron y el problema es con sus sucesores, pero hay víctimas que fueron arruinadas por el secuestro, arruinadas por la extorsión, arruinadas porque perdieron sus tierras, arruinados porque fueron sometidas a vejámenes físicos que les produjeron lesiones irreparables. ¿Cuántas son las víctimas y cuánto vale repararlas, senador? No hay estadísticas de las víctimas, ni hay una estadística real de cuánto vale repararlas. Nuestra objeción fiscal, porque obviamente es con el presupuesto de los colombianos que hay que reparar a toda aquella que se presente como víctima, especialmente de los grupos subversivos. Nuestro reparo, además de fiscal, tenía que ver con el tema de las presuntas víctimas de los agentes del Estado, porque se exige reparación administrativa y se ha venido haciendo hasta donde la cobija da, que es muy poquito, con las víctimas de la guerrilla, del paramilitarismo, pero las presuntas víctimas de los agentes del Estado, como es aquella persona que dice fue que el soldadito me agredió, fue que el coronel, el capitán me agredió, fue que llegó el ejército y entonces nosotros tuvimos que salir corriendo y dejamos nuestras fincas, ahora el Estado me repara. Nuestro reparo es que el agente del Estado actúa con una presunción de legalidad, investido por la ley, mientras que el agente del crimen actúa con una presunción de criminalidad y no se puede a las volandas, a la carrera, dar el mismo trato de reparación administrativa a quien fue víctima de un subversivo que a quien presuntamente dice que fue víctima del soldado o del sargento, al cual hay que probarle que violó la ley porque actuaba en nombre de la ley. Además, de acuerdo al proyecto, basta una prueba sumaria para demostrar la condición de víctima. Pues aquí ya tenemos pitirris para todo lo imaginable. Vamos a montar una industria de pitirrato de unas proporciones sencillamente gigantescas. Y vamos a poner todo esto en las manos de verdaderas organizaciones de abogados que se van a dedicar a encontrar víctimas en todas partes e hijos de víctimas en todas partes para reclamarle al Estado no solamente una indemnización administrativa directa, sino prelaciones y preferencias en el campo de la salud, de la educación, de todas las formas de asistencia social del Estado. Senador, eso tiene unos valores gigantescos, enormes, e insistimos, ¿cómo es que no definen siquiera cuáles son las víctimas? Así es, ese ha sido nuestro reparo y entonces se nos acusa ante la opinión pública de que nosotros también estamos empantanando el proyecto de ley, que no lo dejamos pasar, que no le damos luz verde, cuando esto, como usted lo dice, tiene un costo que nadie sabe hasta dónde vamos a llegar. Y senador, parece que es un proyecto conservador, el proyecto de la famosa ley de tierras. La ley de tierras se basa en un principio que nadie discutiría: quitarle las tierras a quienes las obtuvieron de mala manera, por medios delictuales, para devolvérsela a las víctimas de esa depredación. ¿Quién puede estar en contra de eso? Y precisamente para conseguir ese efecto existe una ley que es la ley más moderna del mundo, que le quita las tierras mal habidas a los bandidos y a sus testaferros, que es la ley de extinción de dominio, que ustedes desde el Congreso aprobaron en un acto de valor inmenso y que ha sido esa ley detenida en sus aplicaciones por la corrupción en la Fiscalía General de la Nación y en la Dirección Nacional de Estupefacientes. Pero ahora se propone una nueva ley, senador, con el mismo propósito, pero para quitarle la tierra a los que las tienen con legítimo derecho, porque ahora se van a recuperar las tierras que alguna vez fueron tenidas legítimamente por personas que las abandonaron. Y no solamente siendo sus propietarios, sino siendo sus ocupantes, sus poseedores, sus tenedores, lo que crea una incertidumbre total sobre la legitimidad de la propiedad de la tierra en Colombia. Senador, eso amenaza ser un verdadero ciclón que destruye el campo colombiano. Es un proyecto, doctor Fernando, que
hay que mirarlo, ese sí, con una gran responsabilidad, porque si allí hay equivocaciones y hay exceso, eso acaba con la seguridad jurídica de un país y además puede acabar con la tranquilidad y la convivencia de muchas regiones de la patria. Pues es que se dice que se va a aplicar en todas las zonas que fueron alguna vez zona generalizada de violencia. ¿Qué parte del país no lo fue? ¿Usted en su departamento del Cauca encontraría un lugar que no haya sido zona generalizada de violencia en alguna oportunidad? Sigue siendo una zona muy martirizada por la violencia, doctor Londoño. Desgraciadamente no hemos podido encontrar la tranquilidad ni la paz anhelada en el departamento del Cauca. Y en el departamento del Cauca y en muchas zonas del país, en mi departamento, en Caldas, todos los puntos cardinales del departamento, el norte, el sur, el oriente y el occidente, han sido zonas generalizadas de violencia en algún momento. Entonces, estarían expuestas todas a la revisión de los títulos. Todas a la revisión de los títulos. En momentos, senador, en que tenemos en la agricultura la grande expectativa de crecimiento y de desarrollo, la grande expectativa. Lo que hizo Brasil lo podría hacer Colombia, atendidas las circunstancias de su tamaño, pero aquí podríamos convertir la tierra en el gran motor de del desarrollo, desde luego quitándole las tierras mal habidas a los bandidos. Para eso está la extinción de dominio. Quítenle la tierra a todos los guerrilleros de las FARC y sus testaferros, a todos los paramilitares, a todos los narcotraficantes. Hagan aplicar la ley de extinción de dominio. Pero ¿para qué crear esta incertidumbre total sobre las tierras que hoy se encuentran en manos de propietarios legítimos? Así es, doctor Fernando. Ese es nuestro clamor, senador, y por Dios, tengan cuidado con eso, no nos conduzcan a una nueva guerra agraria, cuando lo que tenemos es un país por desarrollar, un país por sembrar, un país por reforestar, un país por hacer de él un gran generador de biocombustibles, un gran productor de caucho, un gran productor de maíz, de soya. Esa altillanura es todo un mundo nuevo por crear. No le vamos a dedicar todas las energías y todo el tiempo a este proceso que puede ser muy insensato. Tenemos una inmensa preocupación por las injusticias que se puedan cometer, doctor Londoño, frente a este tema. Pues, senador, el Partido Conservador es una garantía de que no serán aprobados en el Congreso proyectos a las volandas, proyectos impulsados desde los editoriales de los periódicos y desde las ONGs. Elegimos un Congreso es para que el Congreso sea el que reflexione sobre los grandes temas nacionales. Desde luego hay que oír a la nación, pero el Congreso es el punto crucial de una democracia, es el núcleo de las grandes decisiones, y esperemos que en esta vez no sea inferior a sus deberes, así moleste a algunos articulistas de periódicos y a algunos miembros de ONGs impacientes. Senador, gran tarea por cumplir la suya, y tenemos la seguridad de que no será inferior a las circunstancias. Muchas gracias por estar en La Hora de la Verdad. Gracias a usted, doctor Londoño, muy amable por darme la oportunidad, como le dije, de dirigirme a la creciente, a la amplia y reconocida audiencia nacional que usted tiene. Muy amable.